En el día de la, en el día de la fecha voy a dar presentación al Ateneo Central junto con mis tutores, Cairux Perello y el doctor González Barrera, con la participación especial del doctor Benavides Julián. Bueno, tenemos un paciente de 75 años de edad, género masculino, con un índice de masa corporal de 20,8. Con factores de riesgo presenta hipertensión arterial y sobrepeso. No presenta antecedentes cardiovasculares. Como otros antecedentes, tiene Parkinson, hiperplasia prostática benigna y cirugía inguinal izquierda. Con medicación habitual, viene tratado por su hipertensión con valsartán 160 miligramos día y por sus otras patologías con pramipexol, tamsulosina, rasagilina, quetiapina y parches de remisoral. Esto, un cuadro lo lleva a consultar a la guardia médica, caracterizado por disnea de clase funcional 3, de un mes de evolución, y dolor y asimetría en miembros inferiores a predominio del miembro inferior izquierdo. En cuanto al examen físico, los signos vitales estaban dentro de valores normales. Lo que sí, como positivo a nivel cardiovascular, presentaba esta asimetría de miembros inferiores a predominio izquierdo. El resto estaba conservado. El laboratorio de ingreso, como positivo, presenta la glucemia aumentada de 184, con la función renal reagudizada, con una urea de 0,75, creatinina de 1,89. También solicitó troponinas para evaluación del riesgo, que resultaron indeterminadas, y un estado ácido-base, en el cual tenemos hipocapnia, hipoxemia y una saturación de 94% con un bicarbonato de 19. En cuanto al electrocardiograma, lo que podemos ver es que tiene un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca aproximadamente 80 latidos por minuto. Como positivo, lo que podemos ver es un patrón de Makin-White con S1, Q3, T3, y también signos de sobrecarga izquierda que se puedan asociar a su patología de base de hipertensión. En cuanto a la radiografía de tórax, no tiene muchas particularidades. El índice cardiotorácico está en el límite. El arco aórtico aparentaría también en el límite. No tiene dilatación, al menos visual, a simple vista, de la arteria pulmonar. Y en el parénquima pulmonar no se evalúan signos de consolidado ni infiltrado. Esto nos lleva a realizar un ecocardiograma Doppler. ¿Para qué? Sí. ¿Cómo? Bueno, acá tenemos dos vistas. Del lado izquierdo es un apical de 4 cámaras, en el cual podemos observar que hay una pérdida de la relación normal del ventrículo derecho con respecto al ventrículo izquierdo, el cual el ventrículo derecho aparentaría aumentado de tamaño. Esta relación parecería que se pierde con mayor a 1. Una rectificación del septum interventricular. Después, en el Doppler, que podemos ver de al lado, se evalúa la presencia de una insuficiencia tricuspidia con jet central. No sé si alguien quiere aportar algo más al respecto a estas vistas.
Bueno, y en estas imágenes lo que podemos ver es que se realiza una medición, principalmente en la imagen del lado izquierdo, del área de la aurícula derecha, la cual aparenta aumentada, ya que su valor, me estoy escuchando con eco. Bueno, su valor normal es de menor a 18, menor o igual a 18. En este caso lo que podemos ver es que se estima un valor de 27,5. Esto justamente se hace porque con la imagen previa lo que se sospecha es es un aumento de las cavidades derechas, junto con la rectificación del ventrículo derecho, del septum interventricular, perdón. Este, se lleva, y la insuficiencia tricuspidia nos lleva a buscar la posible causa de esta insuficiencia, que sabiendo que tenemos causas primarias y secundarias, la secundaria principalmente va a ser el aumento del diámetro del ventrículo derecho. Nos lleva a buscar otros signos que nos ayuden a completar el caso. En cuanto al informe, Pregunta, Andrés. sí, Pregunta ahora para los RTs. volvemos. Para ahí. ¿Qué otros signos buscarían? Si bien no tenemos todas las imágenes en este eco, ¿qué otros signos esperarían encontrar en el ecocardiograma? Cualquiera de los R3. Signo de la D. Podemos encontrar un eje corto, como dice Leandro, el R2, aplanamiento del septum, haciendo el signo de la D. ¿Qué más? ¿En qué patología piensan con este ecocardiograma? Pero ¿en qué en realidad? Hipertensión pulmonar. Exactamente, hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué esperarían encontrar en un ecocardiograma del paciente con hipertensión pulmonar? Tenemos varios signos indirectos que nos hacen pensar en hipertensión pulmonar. El signo de la D es uno. ¿Qué más? La motilidad de la pared del ventrículo derecho. Bueno. R3. Y luego. Sí, no, McConnell. McConnell. ¿Qué más podemos encontrar? Signo del 60-60. Muy bien. Tiempo, el pico, digamos, aumento de mayor de 60 y una presión menor de 60. Gracias. Bien. Varias cosas que se ven en este ecocardiograma, como dijo bien Andrea: dilatación del ventrículo derecho, dilatación de aurícula derecha, disminución del tiempo de aceleración de la válvula pulmonar, onda S tisular también baja. Se puede llegar a encontrar. Sí. ¿Sigo? ¿Seguimos? Sí, sí. Ah, perdón, no se escucha bien. Bueno, entonces, en cuanto al informe, lo que decía es que tenemos como positivo el área de la aurícula derecha, aproximadamente de 27, el TAPSE de 14, cuando lo normal es de mayor o igual a 17, el cambio de área fraccional de 19,
cuando lo normal sería de entre 24, en realidad ya nos habla de un moderado cuando es 24 a 18, la onda S de 8 y la PSAP de 60. ¿Sí? Esto nos lleva a, bueno, en cuanto al ventrículo izquierdo, llega a la conclusión de que tiene diámetros de motilidad de función conservadas, como vimos tanto en el eco como en los valores del informe, y las cavidades derechas dilatadas con función deprimida. Y una presión sistólica de la arteria pulmonar de 60 milímetros de mercurio. O sea, hipertensión pulmonar. Posterior a esto, sospechando en un posible, por la hipertensión pulmonar, en un posible TEP, y por la clínica del paciente con la simetría de miembros inferiores, se lleva a cabo una ecografía Doppler de miembros inferiores, que nos arroja como un positivo del lado izquierdo la presencia en la vena femoral común de una trombosis segmentaria aguda de 24 milímetros en la unión saspeno-femoral y en la vena saspena mayor no compresible a nivel del callado y segmento suprapatelar y tercio craneal de la pierna. O sea que presenta una trombosis venosa profunda en la femoral común izquierda y una venosa superficial en la vena saspena mayor. Por esto se lleva a cabo una angiotomografía de tórax con protocolo para TEP para poder evaluar la presencia del tromboembolismo pulmonar. Acá contamos con las imágenes quizás más representativas. Podemos ver la localización de los trombos. Y en el informe nos hablan de falta de relleno de material de contraste a nivel del lóbulo superior, medio e inferior del lado derecho y de los lóbulos superior e inferior del lado izquierdo. Por el resto no presenta particularidades a nivel del parénquima pulmonar, ni derrame pleural ni pericárdico. Y como vimos anteriormente, en la radiografía de tórax, un índice cardiotoráxico llegando al límite máximo. Esto nos lleva como conclusión a tromboembolismo pulmonar subagudo y crónico. O crónico. El paciente tiene una buena evolución con estos diagnósticos que dijimos anteriormente, un TEP con un PSI moderado de 84, trombosis venosa profunda, trombosis venosa superficial, se lleva a cabo el tratamiento y se da de alta con anticoagulación con Daigatran de 110 miligramos y su medicación habitual, pero con la indicación de que continúe su control a nivel ambulatorio. La situación del paciente, por cuestiones personales, no se siguió con esos controles, por lo cual durante aproximadamente 1 año y medio no tuvo control médico cercano. Después de este periodo, consultan consultores externos por progresión de su disnea de clase funcional 2 a clase funcional 3 y la presencia de edema Godet positivo 2 cruces en miembros inferiores perimalleolar bilateral. ¿Pero siguió anticoagulado en todo este tiempo? Sí, pero no sabemos bien cómo estaba tomando la medicación. Porque, a ver, digo por el hecho de que el paciente puede no ir a la consulta, pero ponele que vos sos la médica de cabecera. Sí. Vamos a suponer que el paciente sí va a la consulta. Sí. Y que sí toma la medicación. O sea Sí. que, porque
El paciente no fue a los controles, pero si estaba anticoagulado, ¿qué más se le podría haber agregado? Bueno, hay casos en los cuales, por más que tenga anticoagulación, teniendo en cuenta una base genética u otras patologías, puede haber presencia de estos, del trombo de todas maneras, o que se forme un nuevo trombo in situ. No, pregunto porque no sé si tenemos algún dato previo al alta, si fue la función ventricular, gente se fue con, o ¿Cómo? sea, por el Perdón. eco, Sí. que al momento del alta, no sé si tiene algún ecocontrol o si se le hizo, nada más que nada eso, el tema de cómo se va de alta el paciente, porque al momento del Claro. ingreso con el TEP Sí, tenía hipertensión pulmonar, dilatación de las cavidades derechas, deterioro de la función ventricular. sí. O sea, es raro asumir que al momento del alta vaya a mejorar si se fue con eso, digamos. Claro, bueno, después posteriormente, ahora cuando consulta tenemos un nuevo eco en el cual hay mejoría. Perfecto. Por eso es que estimamos que seguía tomando la medicación, pero no sabemos bien, digamos, si lo cumplía correctamente. Bueno, en el nuevo laboratorio sigue con la función renal arrebujada, la glucemia mejoró, tiene una urea de 0,83 y creatinina 1,36. En este caso se pide el valor del ProBNP, el cual nos da elevado, con un valor de 2052. Y también se solicitan estudios de anticuerpos para poder evaluar la posible causa, en los cuales todos nos dan negativos. También se solicita una tomografía de tórax, simple en este caso, el cual solamente nos informa a nivel del parénquima pulmonar, áreas de enfisema que afectan a ambos hemitórax. Se solicita un ecocardiograma estrés para también filiar la causa de esta disnea. Perdón, no aclaré que la tomografía de tórax simple se pide también justamente por esto, para poder filiar con alguna causa de parénquima pulmonar que nos esté llevando a la sintomatología de la disnea. Y en cuanto al ecocardiograma de estrés, lo que vemos a nivel basal como positivo es que las cavidades derechas continúan dilatadas, pero con una función ya en este momento conservada. La PSAP pasó de 60 a 69 milímetros de mercurio y en el estrés nos da negativo para isquemia, pero como hay hipertensión pulmonar refractaria al ejercicio de 85 milímetros de mercurio, también nos sigue hablando de hipertensión pulmonar. Posteriormente se pide un centellograma pulmonar de ventilación-perfusión, donde se ven múltiples defectos perfusorios en ambos campos pulmonares. Del lado derecho, a nivel del segmento posterior del lóbulo superior, segmento lateral y medial del lóbulo medio, y posterior del basal y anterior del lóbulo inferior. Del izquierdo en los segmentos anterior y apical posterior. Esto nos arroja un resultado de alta probabilidad de TEP. ¿Sí? Si nosotros estamos sospechando en un TEP de origen más crónico, teniendo en cuenta los antecedentes de este paciente, del TEP previo, y con todo lo que evaluamos a nivel de las imágenes, entonces se lleva a cabo por algoritmo diagnóstico este centellograma, el cual es de alta sensibilidad y el cual si nos da negativo, nos da normal, entonces nos estaría alejando de la probabilidad de la hipertensión pulmonar por un TEP crónico.
Andrés, claramente nos da positivo, sí, ahí preguntan en el chat por qué le hicieron el ecoestrés. porque también tenemos que descartar que la causa sea isquémica por la disnea. Entonces se estudian eh, de distintos lados. Por un lado, la cardiopatía isquémica, que sería una de las principales causas en un paciente añoso. Por otro lado, patología del parénquima pulmonar, por lo cual se hace la tomografía de tórax. Y bueno, y por otro lado, también alteración en la ventilación perfusión, por lo que se lleva a cabo el centellograma. Andrita, ¿me ¿Sí? escuchás? Lo Sí. que pasa es que yo preguntaba eso porque en el contexto del paciente que ya tenía trombosis venosa, digo, trombosis venosa y disnea es como que es igual a TEP hasta que se demuestre lo contrario. Ujú. Entonces es como que yo no entendía, a lo mejor me perdí alguna información de las primeras diapositivas, pero en ese contexto hacerle un ecoestrés con alta sospecha de TEP y no solo porque lo da este estudio del centello BQ y está contraindicado si tiene un TEP. Así Sí, que a mí no me parece hacer un ecoestrés como medida diagnóstica en el contexto de cómo viene el paciente que lo venís contando. ujú. Porque una trombosis aguda, por todo, Es que ya, por tener un Edu, TEP, por la interdependencia ventricular, ¿sí? Ya había pasado un año y medio del evento de la TBP. O sea, estuvo un año y medio con dabigatran anticoagulado. De la trombosis venosa Sí, Claro, miembro inferior. claro. Del claro, primer la episodio, TBP, tuvo TBP-T y después de un año y medio, el paciente más o menos tuvo un año, 2 meses, ponerle. Ah, ok, ok, ok. Pero, ya se había descartado que tenga un TEP? No. de, Posterior, no, no, del no. PET nuevo no se estaba pensando en Ok, qué ok. tenía de nuevo. Está bien, entonces, sí, a lo mejor eso es una cosa distinta. Si pasó un año y medio, bueno, Claro, salvo que haga TEP a repetición y bueno, ya en ese contexto claro, la ya cosa te, era así. Cuando él se va ya te de hice ese alta, camino. él se va de alta justo en medio de la pandemia, ¿viste? No se vuelve a hacer eco ni nada, y como es PPL, no, no vino, digamos, a Ah, controles. Tiene familiar que es médico, entonces como que lo controlaba. El hijo que es médico que lo controlaba. Entonces, nada, él venía bien, asintomático, o sea, no camina nada, solamente en domicilio, ¿viste? En la casa. Eh, y los últimos 4 meses, cuando consulta, ahí empieza con disnea al esfuerzo. O sea, ya había está pasado, bien, perfecto. claro, había Está bien. pasado un año, 2 meses, ¿me entendés?, del evento anticoagulado y empieza con disnea. Entonces, la verdad que yo nunca lo sospeché, como que digo, bueno, puede ser un TEP porque sigue anticoagulado y estuvo asintomático un tiempo. Y Listo, ahora sí me quedó claro, gracias. entonces, Porque nada, me ahí yo le faltaba pedí, como el dato de la temporalidad. Así, claro, ahí pero le ahora pedí las dos me cosas quedó juntas, clarísimo. digamos, Ok, ecoestrés y el eco juntos. Y ahí cuando me viene, que está con, bueno, negativo obviamente el estrés, y veo lo valores de la presión, ahí ya empecé a sospechar que la causa era por la hipertensión pulmonar. No, no, listo. Ahora sí, perfecto. Bueno, gracias. Sigamos nomás. bueno. Posterior a esto, ahí tenemos las imágenes del centello con los múltiples defectos percusorios. Se solicita un examen de función respiratoria en el cual en la espirometría tenemos capacidad vital funcional conservada, la relación BEP/1, capacidad funcional también conservada, pero sí tenemos un DLCO de 58% que está levemente alterado. Generalmente en los pacientes con hipertensión pulmonar por TEP crónico hay una alteración pero leve. Si esta alteración es mayor, ya nos estaría alejando de este posible diagnóstico.
Y se lleva a cabo un cateterismo pulmonar derecho, en el cual podemos evidenciar la presión de la arteria pulmonar medida de 60 milímetros de mercurio, está hipertenso, una Wedge de 15, justo ahí en el límite, el índice cardíaco de 3,03, la resistencia de 7,7 unidades Watt y una saturación venosa de oxígeno de 68%. Con estos datos se realiza un test de infusión hidrosalina, el cual nos informa que es negativo. O sea, haciendo una conclusión del cateterismo pulmonar, tenemos que el paciente presenta hipertensión pulmonar con una Wedge en límite y resistencias vasculares pulmonares aumentadas. Entonces, Andrés, esto sí. explícales por qué se hace el test de infusión hidrosalina. Sí, justamente como el valor de la Wedge está en el límite, se tiene que hacer un test que lo que hace, o sea, consiste en infundirle 500 mililitros de solución fisiológica de 5 a 10 minutos al paciente y poder medir la respuesta de la presión Wedge para poder definir si esta presión es precapilar o poscapilar. Porque en el caso de que sea precapilar, el valor nos daría menor o igual a 18, y en el caso de que sea poscapilar sería mayor. Y en el caso de que sea poscapilar nos orientaría más a una relación con una patología cardiológica que nos hablaría de otra causa de la hipertensión pulmonar y que no sea por un TEP crónico. Posterior a esto, se lleva a cabo una angiografía pulmonar para Perdón, y poder... ahí, no sé, más que nada, no sé si vos, Andrés, sabrás o si no el Tucu, pero ahí no te alcanza el gradiente transpulmonar, Tucu. Volver acá. Ahí voy a poner el cateterismo, Andrés. Sí. Ah, perdón. Ahí. No. Vos decís para saber si es pre o post, Juanma. Claro, claro. No, si a vos te deja duda por la Wedge, para saber si tiene un comportamiento postcapilar, si te da entre 3 y 14 de Wedge, tenés que hacer la infusión hidrosalina, o sea, los 500 en 5 minutos, y ver si te aumenta más de 18 la Wedge. Si te aumenta más de 18, te habla más del comportamiento postcapilar. Antes se usaba bastante el gradiente transpulmonar, ahora ya la verdad que están un poco en desuso, es más, ya no lo nombran tanto. Más que nada es hacer la diferenciación así. Tremendo. Lo importante, digamos, de este cateterismo era las presiones que estaban casi sistémicas, o sea, 100 de sistólica, 60 de media tenía, una resistencia bastante alta, 7.7 de resistencia, o sea, el comportamiento que tenía bastante importante. Y bueno, ahí en ese momento, como nos dejaba más que nada para tomar la conducta terapéutica, se le hace la angiografía, que es la diapositiva que ponen a continuación. Sí, sí. En la angiografía generalmente se usa, es como el gol estándar para poder determinar bien la localización del trombo, ¿sí? Para poder determinar también en la severidad, si es más a nivel distal o es más a nivel proximal. Y esto justamente, bueno, se lleva a cabo, como dijo el Tucu, que es para poder tomar decisiones terapéuticas, que ahora vamos a pasar a explicar. Entonces, haciendo un resumen, tenemos un paciente que en el 2021 consulta y se diagnostica con TEP-TBP, presentando cavidades derechas dilatadas con función deprimida, una PSA aumentada de 60, se hace tratamiento con anticoagulación. Sigue sin seguimiento desde ese momento hasta hace un año y medio después. En el 2022 consulta nuevamente por una clínica de disnea y edemas en ambos miembros inferiores, por lo cual se estudia. Se hacen diversos estudios como tomografía de tórax,
sin particularidades, ecocardiograma estrés que nos informa cavidades derechas dilatadas, en este momento con función conservada, pesa elevada de 66 e hipertensión pulmonar al ejercicio. El centellograma BQ, sí. Justo acá, mira, justo tomar el centellograma, acá Pili preguntaba por qué el centello y no de vuelta a hacer un angiotomo. El centellograma es justamente de mayor sensibilidad. Se compara una sensibilidad de 91% a comparación de un angiotomo de 65%. Por otro lado también... En el test crónico, ¿no? Claro, sí, exacto, en el TEP crónico. El angiotomo se usa más justamente en los cuadros agudos, quizás es lo que tenemos más al alcance. Y bueno, teniendo en cuenta que también el angiotomo utilizaría contraste, ¿sí? En un paciente que tiene la función reagudizada. Pero ¿por qué esa sensibilidad, Andrés? Por ejemplo, Sí. nosotros vemos la angiotomo nueva, la angiotomo nueva, y la angiotomo nueva se ve el trombo. Pero ¿por qué vos decís que es un poquito más sensible en los TEP crónicos? Para que aclaremos acá la duda. Sí. Más que nada pasa por el tamaño por ahí de los trombos, ¿verdad? Si yo tengo un trombo grande, lo voy a ver proximal, ¿sí? Claro. Voy a ver si es en las ramas principales, en las segmentales, pero si es subsegmentario, por ahí capaz yo no lo veo en el angiotomo. Claro. Pero si tiene múltiples, o sea, trombos subsegmentarios más distales, sí voy a ver el defecto de perfusión en el centellograma. O sea, lo que es ventilación-perfusión lo voy a ver alterado. Capaz que si yo le hago el angiotomo, la paso como está normal y está todo bien. No me sirve por ahí tanto en el test crónico eso. Si yo estoy sospechando que la hipertensión pulmonar puede ser por eso. Por eso se elige primero el centellograma. Si el centellograma te da negativo, no tiene alteración en la ventilación-perfusión, ahí sí descartás, ¿me entendés? Ahora, si te da positivo, ahí tenés que hacerle, ya sea o la angiotomografía, para ver la localización en dónde estás y de acuerdo a la localización ver qué le podés ofrecer de terapéutica, o la angiografía pulmonar. La verdad que siempre se lo puso la angiografía pulmonar como el gol estándar, digamos, para el diagnóstico en TEP crónico, digamos, porque uno veía la localización en la angiografía. Pero en el último tiempo, ya hace más de 10 años, casi el 80% de los pacientes que se operan en Europa solamente van con tomografía. No hace falta que le tengas que hacer angiotomo. Porque hay que recordar que en angiotomo lleva mucho volumen de contraste. Eso también es algo como en contra que tiene. Y no deja de ser un estudio invasivo. Que si bien uno lo hace en el movimiento que le hace el cateterismo, posterior al cateterismo se hace, pues si no lo hiciste después del cateterismo, es volver de vuelta a hacer algo invasivo. ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, teniendo en cuenta justamente eso que, como nos explicaba recién, que si tenemos un paciente que tenga fragmentos, distintos fragmentos de trombos que hayan embolizado, no van a generar una alteración de la perfusión importante, de la ventilación-perfusión importante. También puede afectar más las ramas distales, segmentarias, que no nos aclararía mucho el estado claro del paciente en este caso, y justamente para poder tomar conductas posteriores. También tenemos la prueba de función respiratoria, la espirometría, que nos dio con un DLCO también alterado, y el cateterismo, que como vimos nos dejó la conclusión de la hipertensión pulmonar a nivel precapilar. Y la angiografía pulmonar, que nos aclara bien que presenta un TEP digamos, a nivel más proximal. Entonces, con todo esto llegamos al diagnóstico del paciente con hipertensión pulmonar precapilar de grado 4 con riesgo intermedio. Hasta ahora, entonces,
¿Cómo se les ocurriría poder continuar con este paciente? Tanto con nuevos estudios, si se les ocurre, o con la terapéutica. Hay algo que me preguntaría, antes, digamos, obviamente, de ir a la terapéutica, una parte de la terapéutica es, ¿por qué el paciente si está con dabigatran vuelve a repetir TEP? Y si el TEP crónico, si el hipertensión pulmonar grupo 4 por TEP crónico, estoy de acuerdo en seguir con dabigatran o no. O lo switcheo y le pongo algún antivitamina K. Claro. Esa es, por ejemplo, una pregunta que yo me haría antes de ir, obviamente, a la terapéutica. ¿Cuál es el rédito de anticoagular de estos pacientes en cuanto a mejoría de clase funcional? Por la mejoría de la clase funcional no, es evitar que siga, claro, que vuelva a ser. ¿Hay algún tratamiento médico que mejor, más allá de, bueno, tiene hipertensión pulmonar, pero hay algún tratamiento médico que dirigido para bajar las presiones? Que pueda mejorarle la clase funcional. Sí, o sea, sacando, digamos, la anticoagulación, que luego le evitaría, digamos, sea la formación de nuevos trombos, que en TEP crónico hay varios estudios que eran con antivitaminas K, pero salieron estudios nuevos que, bueno, tiene un par de años ya, sobre todo los grupos japoneses que utilizaban los anticoagulantes directos y que tenían iguales resultados, la verdad. Entonces, como que actualmente es indistinto, igual. Pero hasta hace un par de años, o sea, previo a la guía esta, se prefería los antivitamina K. Y con respecto a la terapia dirigida para bajar las presiones y sobre todo la resistencia, el primer fármaco, digamos, que se autorizó era el Resiguat, ¿sí? Que si uno se pone a ver estrictamente los puntos, digamos, que evaluaba, sobre todo mejoraba la clase funcional, la cambiante hace minutos, la clase funcional del paciente, pero no tenía puntos duros. Después se siguió estudiando y actualmente se lo pone en la guía como off-level, ¿sí? O sea, no está todavía indicado, pero se lo pone como 2B, ¿me entendés? Y de acuerdo al criterio de los pacientes, el uso tanto de la endotelina como treprostinil, ¿sí? Que si bien mejoraron mejores puntos de corte que Resiguat, todavía con falta en estudio, no se lo puede indicar con mayor fuerza, pero sí mejoró bajar la resistencia vascular pulmonar, mejorar la mortalidad, digamos, bajo el punto de corte, o sea, es como que tiene puntos mucho más fuertes que lo que es clase funcional y caminata, ¿me entendés? Entonces, no. También hay otra cosa que por ahí algunos pacientes que no toleran el Resiguat, me pasó, pacientes que no toleran el Resiguat, le hacen un switcheo con un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, ya sea oxidafilo o tadalafilo, y tienen iguales resultados, o sea, son buenos resultados. Hay también estudios, ¿me entendés? Son más chicos, pero se puede. De la disminución de las presiones y de la mejoría de la clase funcional. Principalmente de la mejoría de la clase funcional. Porque otra cosa importante, digamos, no sé qué ponen ahí. Sí, no sé quién es Pablo, Pablito Sayó. ¿Los antivitamina K en qué rango lo dejan? ¿Sabes que no sé? No sé si entre 2 y 3 o 2 y 5, 3 y 5. No. 2 y 3 me parece. Va, no 2 sé. y 3. 2 y 3. Sí. Bien. Sí, él tenía seguimiento por hemato, Pablo. Tenía, pues, bueno, el familiar es médico, así que tenía seguimiento por hemato. ¿Qué más? El hematólogo era el que quería cambiar después cuando claro, le quería cambiar seno. La seno se cambió, perdón. Entonces, como tratamiento médico, estamos, digamos, opciones que tenemos es tratarlo de antivitamina K, otra opción quizás es hacerle el tratamiento para la hipertensión pulmonar.
vos le podés hacer tratamiento, ¿me entendés? Ya sea con Resiwat o con lo que le quieras empezar, digamos. Pero lo que vos estás haciendo ahí es tratando como la enfermedad de base, claro, bajándole la sintomatología, pero no estás curando esa enfermedad. Lo único bueno que tiene, o sea, la hipertensión pulmonar del grupo 4, que es como la única que uno podría decir que podría ser potencialmente curativa si uno le hace un tratamiento efectivo, por ejemplo, la tromboendarterectomía. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a hablar sobre eso, perdón, en la revisión Perdón. bibliográfica. Vamos a Bueno, hablar. no te spoileo nada entonces. Bueno, entonces, el paciente en cuanto a la decisión terapéutica se deriva a un centro de mayor complejidad y se decide tratamiento quirúrgico. Por esto que estaban hablando recién justamente que en el caso del paciente con hipertensión pulmonar causada por un TEP crónico, la principal línea de terapéutica es el tratamiento quirúrgico, aunque hay excepciones. Bueno. Haciendo la revisión bibliográfica, voy a dar una introducción sobre lo que es hipertensión pulmonar, ya que la definición cambió en Perdón, solamente para buscar las dudas. ¿Se operó al Sí. final? O sea, ¿llegó a operarse? Está la indicación de tratamiento quirúrgico. Sí, se lo Ah, mandó. perfecto. Se lo mandó, está para cirugía. La cosa es que, bueno, después lo vamos a plantear ahí más adelante. A veces con esos valores que tienen muy alto, ¿viste? La resistencia tiene casi 8 de unidades Claro. tienen una presión muy alta, uno lo opera, sale postquirúrgico y ese ventrículo derecho se tiene que enfrentar a presiones muy elevadas, ¿me entendés? Claro. Entonces por ahí se intenta con tratamiento médico un par de meses para tratar de bajar lo máximo posible las resistencias y ahí llevarlo recién a cirugía. Porque la cirugía es una cirugía, bueno, ahora lo va a explicar ahí Andrés, pero una cirugía bastante larga, mucho más compleja que la valvular que nosotros conocemos, todo. Entonces, por ahí la salida de bomba cuesta un poco más y tienes valores muy altos. Entonces, se lo está preparando, digamos, el paciente para eso. Exacto. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Tiene un tratamiento farmacológico no solo por su patología ya, bueno, de base, con la anticoagulación que va a continuar de por vida, sino también con eh, con justamente el tratamiento de las resistencias en un paciente que ya viene adaptado a manejar esas resistencias, por lo cual tiene las cavidades ya, bueno, dilatadas, tiene impacto a eso. Y ahora voy a pasar a hablar sobre eso justamente. Bueno, en cuanto a la hipertensión pulmonar, el diagnóstico se define con la presión pulmonar media mayor o igual a 20 milímetros de mercurio. Esto cambió en el último tiempo porque anteriormente se manejaban presiones mayores de 25. La resistencia vascular pulmonar mayor a 2 unidades Wood y la presión Wedge menor o igual a 15 milímetros de mercurio. En cuanto a la clasificación general de hipertensión pulmonar, tenemos 5 grupos. La del grupo 1 es por hipertensión arterial pulmonar in situ, propiamente dicha, que se puede dar por causas idiopáticas, enfermedad de tejido conectivo, por drogas, HIV y otras. El segundo grupo está vinculado a cardiopatía izquierda. El tercero, por enfermedad de tejido pulmonar. El cuarto, tromboembólico crónico, como es el caso de nuestro paciente, y el quinto, por causas multifactoriales o no esclarecidas. Por todo esto, justamente que el paciente pasó por diferentes estudios que nos llevaba a descartar los otros grupos. Acá tenemos un mini resumen de esto que estaba comentando, de los distintos grupos asociado a la prevalencia de cada uno, ¿sí? Como vemos, el segundo grupo que está relacionado con enfermedad cardíaca de izquierda es el más común, siéndolo el tercer grupo que es el que se relaciona con patología del parénquima pulmonar. En cuanto a la epidemiología, hay una prevalencia de 5 a 25 casos por millón de habitantes, una incidencia de 1 a 2,4 casos por año por millón de habitantes, principalmente el sexo femenino, que se ve afectado en 2 a 1 con respecto al masculino.
Y en cuanto a la hipertensión pulmonar de grado 4, la historia natural de la enfermedad, si no se asocia con un buen tratamiento, se asocia a mal pronóstico. Bueno, acá tenemos un pantallazo más o menos de lo que es la fisiopatología de esta patología, que justamente se relaciona tanto con todos los procesos inflamatorios de trombosis, pero también con una angiogénesis deficiente, con fibrógeno anormal y con hipercoagulación, hiperviscosidad y trombocitosis. Esto justamente nos lleva a alteración justamente de todo el remodelado vascular, y lo que hacemos hincapié es en poder diagnosticar, aunque a veces es difícil, al paciente con trombosis crónica, para poder evitar justamente las consecuencias posibles posteriores, como es todo el impacto de las cavidades derechas. Y ahí ya nos encontramos con otro panorama, con otro paciente que va a requerir otras intervenciones y que a pesar de ello quizás no tenga un buen estatus posterior o requiera intervenciones posteriores. En cuanto a la clínica, vamos a ver un paciente, la sintomatología más característica va a ser la disnea de esfuerzo, que se va a presentar de forma progresiva. Posteriormente, si el cuadro empeora, podemos ver, bueno, además de los edemas en miembros inferiores, angor y síncope, justamente por alteraciones a nivel cardiológica posteriores, que nos lleva a mayor gravedad. Y en cuanto al diagnóstico, como veníamos charlando previamente, el cateterismo derecho y el test de vasoreactividad nos sirven para el diagnóstico definitivo, para poder evaluar las dimensiones del trombo, la ubicación. Esto se lleva a la cuantificación y a un posible pronóstico. También contamos con la angiografía pulmonar, que nos arroja información de la anatomía vascular y la localización de los trombos, el centellograma, ventilación, perfusión, para poder detectar fehacientemente la enfermedad tromboembólica, más precisamente crónica, el ecocardiograma, angiotomografía computada, resonancia magnética nuclear, aunque no es condición. Una de las cosas que me interesaba hacer hincapié en cuanto al ecocardiograma, al margen de todas las cosas que ya estuvimos charlando, que puede presentar un paciente con hipertensión pulmonar, es en cuanto a la insuficiencia tricuspidia, su relación con la presión sistólica de la arteria pulmonar. Justamente como venía diciendo, una de las causas de la insuficiencia tricuspidia es la dilatación del ventrículo derecho, y por eso se toma también uno de los valores que tiene que ver con la velocidad máxima de la regurgitación de la válvula tricuspidia, con un valor de corte de 2,8. ¿Esto qué nos habla? Que si es mayor a 2,8, entonces nos está hablando de hipertensión pulmonar a niveles intermedios o altos. En ese caso, de aproximadamente 2,9 a 3,4, esto sería más relacionado con hipertensión pulmonar probable, y si es mayor a esto, mayor a 3,4, ya nos está hablando de hipertensión pulmonar más alta. La sospecha es mucho mayor. Entonces, justamente se lo tiene que evaluar con los factores de riesgo que presenta el paciente, ¿sí? Siempre relacionarlo con la clínica y con otros signos que nos presente las otras imágenes. Y en base a eso podemos decir que el paciente con hipertensión pulmonar intermedio, de un valor intermedio, se puede seguir con un ecocardiograma con un seguimiento de 3 a 6 meses. Esto es de indicación clase 2A, y en los que ya tiene
habilidad de hipertensión pulmonar alta, en este caso ya necesita mayores intervenciones, ¿sí? Como está indicado de clase 1, principalmente la endacterectomía. Bueno, entonces esto nos lleva a hablar un poco del tratamiento, ¿sí? Como siempre, las medidas generales, cuidados con actividad física, la prevención de otras enfermedades y terapia de apoyo. Bueno, esto más o menos nos está resumiendo un poquito lo que es las indicaciones para un paciente con ya el diagnóstico confirmado de un TEP crónico, ¿sí? Va a seguir de por vida con anticoagulación, esta es una indicación de clase 1, y también con, muy importante, por esto es lo que se hizo con la derivación a un centro de mayor complejidad, y igualmente sigue con los controles, es un tratamiento multidisciplinario, ¿sí? Porque no son pacientes de fácil manejo, y en los casos de que sea operable, entonces se puede hacer este tratamiento de la endarterectomía de la arteria pulmonar. Y en el caso de que siga con síntomas persistentes, recurrentes, entonces justamente va a seguir con tratamiento de por vida y seguido por el centro de hipertensión pulmonar. Por otro lado, en los casos de que los pacientes no puedan ser sometidos a la operación porque no cumplan con las condiciones o que su estatus basal no sea bueno, entonces nos apoyamos en la terapia farmacológica, o también se puede hacer una valvuloplastía de la arteria pulmonar. Entonces, como decía previamente, tenemos la indicación de la anticoagulación, que nos podemos basar en los antagonistas de la vitamina K, que fueron ampliamente usados, pero también hay nuevos usos de los anticoagulantes, los nuevos anticoagulantes orales, pero no contamos con estudios fehacientes con resultados bien establecidos que nos hablan que tienen una superioridad. Bueno, en el caso de que podamos contar con antagonistas de la endotelina 1, contamos con el bosentan, el macitentan, que lo que hacen es inhibir el efecto vasoconstrictor y también mitogénico en el músculo liso arterial. También contamos con prostanoides, como por ejemplo el iloprostol, también ampliamente usado, el epoprostenol y el verapros, que son agonistas de las prostaciclinas, actuando a nivel de los vasos, generan vasodilatación y también actúan como antiproliferativos. Y los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, como el sildenafil o el tadalafilo, que lo que hacen es inhibir la degradación del GMP cíclico. Esto nos lleva a liberación de óxido nítrico y, como consecuencia, vasodilatación. Acá lo que quise plasmar es un cuadro en el cual se comparan y se resumen todos estos fármacos, estos grupos, ¿sí? Y los estudios que se fueron haciendo a lo largo del tiempo hasta la actualidad. Y nos vamos a basar ahora principalmente en el riociguat, que es el que se está usando con mayor beneficio. Se hicieron 2 estudios, el CHEST 1 y el CHEST 2. El CHEST 2 lo que nos permitió ver es que en pacientes con hipertensión pulmonar por TEP crónicos, que son inoperables, o con hipertensión pulmonar persistente o recurrente después de haberle hecho una endarterectomía, el Rociguat, después de aproximadamente 16 semanas de tratamiento, mejoró tanto
las pruebas de marcha de 6 minutos, como también redujo un 31% de la resistencia vascular pulmonar. ¿Cómo? Ah, en comparación con... Perdón, me estoy escuchando con eco, es eso. En comparación con los grupos placebos, por lo cual está indicado en estos pacientes. También otros estudios que fueron hechos para el treprostinil, contamos con un estudio en fase 3 que también arrojaron mejoría para la prueba de marcha en pacientes con hipertensión pulmonar crónica que fueron inoperables o con síntomas recurrentes tras no pasar por la endarterectomía, sino tras haber recibido dosis altas en comparación con los grupos que recibieron dosis más bajas. Y también otro estudio que se basó en el macitentan, pero en fase 2 incluyó pacientes con hipertensión pulmonar inoperable. En estos casos mejoró la resistencia vascular y también la prueba de marcha frente al grupo placebo. Pero hay otro estudio, también con el macitentan, que está en curso, que en lugar de usar 10 miligramos, que fue el que se usó previamente, se está usando 75 miligramos en los pacientes inoperables o con síntomas persistentes. Ahí tenemos justamente una aproximación de los estudios del Rios-Watt. Y bueno, ahora entonces pasamos al tratamiento invasivo, que ahora nos va a pasar a explicar un poquito más el doctor Benavides, que nos interesó hacer digamos, este nombramiento de la cirugía justamente porque no es una cirugía que estamos acostumbrados a ver como una cirugía valvular quizás, es una técnica un poquito más agresiva que tiene particularidades como periodos intermitentes de parada circulatoria, que usa hipotermia profunda y el manejo postoperatorio es un poquito más complejo. Por esto que veníamos charlando, son pacientes que tienen principalmente antes una resistencia vascular ya aumentada durante bastante tiempo y que hace injerencia entre las cavidades cardíacas. Así que bueno, el doctor Benavides nos va a pasar a hablar un poquito de la cirugía. Hola, buen día. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, se escuchan perfecto. Bueno, esta charla, te felicito por la charla y quiero empezar por la indicación de la cirugía. Y este concepto es fundamental, si bien tienen que ver dos cirugías distintas, quiero que les quede el concepto de que la tromboendarterectomía pulmonar, comparándola con otras cirugías, sigue siendo una cirugía cardíaca, lo que pasa es que es desconocida. Y yo siempre la comparo y expreso que es como la mictomía en la miocardiopatía hipertrófica. Hay muchísimos pacientes donde se les ha demostrado que el tratamiento quirúrgico es la mejor opción para mejorar la sobrevida. Lo mismo pasa con la tromboendarterectomía pulmonar. Son dos cirugías que están en manos del cirujano cardiovascular, pero que poco ha dejado de ser para el tratamiento, como te digo, de los pacientes que tienen ese tipo de patologías. Entonces, tenerla dentro del algoritmo de manejo es importante saber que existe y partiendo de la diapositiva que colocaste, que dices que es una cirugía agresiva y que es una cirugía que tiene paro circulatorio, etcétera, solamente paso a comentarles que es una cirugía que, si bien parece compleja, en manos expertas es una cirugía bastante fácil de practicar y que, si se decide llevar al quirófano a un paciente con buena indicación, es el tratamiento de elección tipo 1A para resolver su problema. Así que pasando
Por el tratamiento quirúrgico no podemos dejar de olvidar la parte de la angioplastia como principal causa y principal tratamiento. La angioplastia la tomaron desde el principio como una posible parte del tratamiento y que poco a poco ha dejado de ser, dejado de tener su importancia como evidencia número 1. Y pasó a ser evidencia tipo 2 o como tratamiento coadyuvante de los pacientes que tienen la hipertensión pulmonar de este tipo. Tienen un poquito más riesgo de edema de perfusión y, como les digo, pasó a ser a segundo plano en el tratamiento de la trombocitopenia pulmonar. Podemos pasar. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí. Ok. Bueno. El tratamiento quirúrgico tiene que ver y es fundamental la operabilidad del paciente. Esto hay que tenerlo claro, ustedes muy bien lo explicaban en el caso. Todos los datos que se suman dentro del paciente, tanto ecocardiográficos como sintomáticos, hacen parte de la decisión de si el paciente se lleva a cirugía o no. De acá, las guías europeas, las guías americanas, la Universidad de San Diego, California, que es uno de los grupos más importantes que ha trabajado en esto. Es más, es parte de los que han puesto los mejores protocolos para el manejo quirúrgico de los pacientes, han llevado a que el paciente que va a una tromboarteria pulmonar sea el mejor paciente, el mejor elegido y al que se le puede demostrar que el postoperatorio inmediato, o hasta los 10 años, tenga una mejoría clínica evidente. Durante todo el tiempo del proceso quirúrgico de este tipo de pacientes ha pasado en la historia desde una mortalidad casi del 8% quirúrgica a un grupo de expertos a una mortalidad del 2%. Y eso significa que entre más se operen estos pacientes con una buena indicación, menos mortalidad van a tener. Y eso está demostrado en los mejores grupos. Por eso, justamente en las guías europeas está muy claro que todos estos pacientes, una vez que se hace el diagnóstico, el manejo es multidisciplinario y las indicaciones quirúrgicas o no pasan por este grupo. Dentro de la operabilidad está la severidad de los síntomas, está la severidad de la hipertensión pulmonar y la disfunción derecha, y todo eso lo medimos ecocardiográficamente, como ya lo mostraron, y de acuerdo a sus datos y valores es que van entrando o no en la indicación para poderse realizar la cirugía. La extensión y el nivel de las obstrucciones por imágenes, si bien el doctor Barrera habló sobre la angiografía y la angiotomografía, que en Europa cada vez se llevan menos los pacientes con angiografía por el valor del contraste endovenoso a nivel de la función renal, también está de parte de la historia de este tipo de patologías que cada vez se lleva más, se lleva menos pacientes con angiografía a quirófano porque cada vez, según la clasificación de la obstrucción del tromboembolismo pulmonar, solamente se está llevando a los pacientes que tengan unas lesiones tipo 1, tipo 2, que han mostrado un mejor beneficio que las tipo 3 o tipo 4. Por eso no es necesario tanto contraste, después vamos a ver algunas imágenes para que puedan determinar las facilidades. Después dice la correlación de la severidad en el grado de obstrucción. Obviamente, para poder correlacionar eso tenemos que ver la angiografía, la angiotomografía, el centellograma BQ, el ecocardiograma, la medida de las presiones del cateterismo derecho, que eso es lo que nos muestra en el tiempo qué gravedad tiene el paciente. Y con esa gravedad nosotros podemos determinar para qué puede servir el tratamiento que le vamos a indicar. Las comorbilidades son importantes, eso me quedó claro, por ejemplo, asociándolo a este paciente. Si realmente tiene una patología, evidentemente tiene una patología pulmonar, tromboembolismo pulmonar crónico, pero también hay que descartar muy bien las patologías crónicas pulmonares, el POC crónico, enfisema, porque es una de las causas por las cuales sale del rango quirúrgico y es importante la evaluación respiratoria. Están las dificultades técnicas por los toras hostiles y está el riesgo-beneficio. Obviamente, acá en el riesgo-beneficio no solamente es todo el mundo en la medicina habla del riesgo-beneficio por la edad.
Y justamente esta es una cirugía que está indicada para todos los pacientes. No importa el rango de edad, lo que importa son las comorbilidades que lo llevan a este punto. Las indicaciones de la cirugía, obviamente, es la hipertensión pulmonar crónica, con una clase funcional 3-4, una resistencia vascular que supere las 300 dinas, o que tenga una hipertensión pulmonar documentada en el ejercicio. Y acá queda es importante, unos trombos con lesiones típicas, accesibles o principales, que sean lobales, segmentarias, proximales. Eso es lo que les aclaré hace un rato. En la clasificación de la Universidad de San Diego hay una imagen muy clara y específica de cómo se hace la resección de la cirugía, del trombo de la cirugía o de la hiperplasia intimal. Y de acuerdo a esa resección se clasificó para poder demostrar cuál es el mejor beneficio para los pacientes. La inoperabilidad del paciente, como ya se los dije, no tiene nada que ver con la edad, sino con las comorbilidades que la tiene, y si el paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que ha generado un daño cardíaco importante y obviamente en las resistencias pulmonares. ¿Qué se debe cumplir para tener la cirugía? Primero, que tiene que ser como el gol estándar de la cirugía para cumplir. Que primero tiene que ser bilateral, o sea, nosotros tenemos que hacer una resección bilateral de la hiperplasia intimal, porque se ha demostrado en trabajos que cuando el tromboembolismo es de un solo lado del pulmón, tiene más riesgo de reperfusión y de muerte. Tiene que haber una perfecta visualización, una circulación extracorpórea, una parocirculación de 20 minutos, eso se los explico rápidamente. El paro circulatorio es examinar al paciente por 20 minutos, mientras uno hace el paro circulatorio y va enfriando al paciente, va haciendo la disección proximal y segmentaria de las arterias lobales. Tienen 20 minutos, se puede progresar un poco más, pero son 20 minutos los que han demostrado que tienen menos mortalidad al salir del paro, por riesgo de sangrado o por riesgo de reperfusión. Pero eso hace que esos 20 minutos, si bien se tienen que cuidar a rajatabla, tienes que cuidarte de que el plano que vos vas haciendo la disección sea el plano adecuado, ¿sí? No importa si te demoras 30, pero vas por el plano adecuado, o sí importa si te demoras 15, pero vas por el plano indicado. Cualquiera de los dos es peligroso. ¿Ok? La temperatura dice 20 grados, pero bueno, eso ha demostrado que ya la temperatura no se mide de la misma forma que se medía hace 20, 30 años. Es una temperatura mucho más modulada, no se llega a más de los 25 grados, solo se medía por temperatura central. Pero hoy en día, a la luz de la evolución de la tecnología, es mucho más fácil controlar este tipo de pacientes. Ven la imagen, podemos pasar a la imagen donde están los instrumentos. Ustedes ven el instrumento A, B, C, D. De todos sus instrumentos, el más importante es el C. Ustedes ven que no es un bisturí, no es nada. Es un objeto romo que aspira y tira agua. ¿Sí? Es como la maquinita que tiene el odontólogo. Bueno, una vez que nosotros hacemos el paro circulatorio, examinamos el paciente, buscamos la hiperplasia intimal y es fundamental la búsqueda de ese plano. Es un plano de un tejido anacarado grisáceo y acá va la influencia. Una vez que uno hace una pequeña incisión y empieza a disecar ese tejido anacarado, tiene que continuar hasta donde vos con la angiografía definiste retirar el tejido y llevarte ese plano. Ese plano gris anacarado nunca puede estar manchado de sangre, porque eso significa, o de rosado, digamos así, en técnicas fáciles de entender, no puede estar marcado de rosado, o de sangre, digámoslo así, porque estás dañando el endotelio vascular. Y ese es el plano que no te puedes pasar. No importa, como les dije, el tiempo, el tipo de cirugía, si vos te pasaste el plano. A medida que te pases del plano, más trombosis, más edema de repercusión, más complicaciones para el paciente. ¿Podemos pasar? Esa es parte de la imagen de la tromboendarterectomía. Ustedes ven en la imagen A, está la disección parcial del trombo
Y en el imagen B, ustedes ven que está agarrando con la pinza el plano anacarado de la hiperplasia intimal. ¿Sí? Lo que ven a mano derecha de la pinza, sí es sangre, obviamente, que está saliendo de circulación pulmonar, pero ese es el plano que sale. Y hacia la izquierda, ustedes ven lo que es el endotelio vascular. Fíjense que en el A y en el B, el tejido que se saca es el gris anacarado, que es real que se puede garantizar que el tejido gris anacarado se puede retirar. Por eso los pacientes que están en la clasificación 1 y 2 de la resección de la trombonatería pulmonar se ven mejor beneficiados al final o en el seguimiento. En cambio, en el grupo 3, o en el grupo C o en el grupo D, ustedes ven que ese tejido que se está retirando viene ya con un plano distinto, aparte del nacarado, viene con el rosado o el rojo. Eso significa que la resección del trombo o de la hiperplasia intimal se ha ido mucho más de las ramas segmentarias y subsegmentarias, en donde al no tener una visión microscópica no podemos definir cuál es el plano indicado. Y eso es lo que te indica que al irse tan distal puedes generar más edema de repercusión, más complicaciones a la circulación distal y obviamente la mortalidad y complicaciones en el hipoxia arterial basal. Después está la siguiente diapositiva, donde muestra, bien en la clasificación A y en la clasificación B, en la A muestra donde hay una trombonaterectomía, donde está el tejido blanco anacarado, pero con restos de trombo, y en el B, donde está el típico resección de hiperplasia intimal que genera un buen resultado quirúrgico. La siguiente. Dentro de el seguimiento de la cirugía, de los resultados de la cirugía, evidentemente tiene que ver 100% con la indicación quirúrgica. Pero de todas maneras, todos los trabajos evalúan cuánto bajó la presión arterial sistólica, evidentemente, siempre con una P significativa, ¿sí? Bajar las resistencias vasculares pulmonares, que es otro de los puntos de edad, y también la clase funcional. Es fundamental la clase funcional, la disminución de la resistencia vascular pulmonar y la disminución de la presión sistólica pulmonar. Obviamente, hay otros trabajos donde te han medido la disminución o el remodelamiento del ventrículo derecho, otros trabajos que han mostrado la remodelación o la disminución de la insuficiencia tricuspidia por remodelamiento ventricular. Pero bueno, acá todo lo que habla en cirugía cardiovascular habla sobre la mortalidad, las complicaciones y la disminución de estos tres parámetros, que es importante. La siguiente diapositiva habla sobre lo que les había mostrado, el tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, donde están las lesiones. Ustedes ven arriba geográficamente mostradas y abajo, donde la tipo 1 y la tipo 2 son las más proximales, que hacen parte de las ramas lobares principales, que son las que tienen mejor resultado, y las resecciones tipo 3 y tipo 4 son las resecciones que tienen más mortalidad y son los que hoy en día son los pacientes que menos se operan. O el grado 3 y grado 4 son los pacientes que tienen tratamientos híbridos asociados a una cirugía de trombonaterectomía pulmonar proximal y angioplastias mediales y distales y tratamiento médico asociado. La siguiente diapositiva. Esa es una tablita donde mostramos que en este trabajo están divididos los pacientes que tienen presión arterial pulmonar por encima de 30 y por menor de 30. Y en la clasificación donde viene la tabla 1, 2, 3, 4, significa que en esa tablita que les mostré de la obstrucción, si es proximal o distal, los beneficios de la cirugía en la figura A y en la figura B les está mostrando que a medida, entre más rápido tenemos el paciente o el paciente cumpla los criterios para una trombonaterectomía proximal o segmentaria principal, tiene mejores resultados en la ingurgitación, en la regurgitación tricuspidia. La barra blanca es los pacientes que tienen insuficiencia tricuspidia por hipertensión pulmonar asociada al grado 4
y después de la cirugía con una fe significativa que ha mejorado ostensiblemente en el grado 1 y en el grado 2 casi al 40, al 60, 50% de insuficiencia tricuspidia en comparación al grado 3 y al grado 4. Lo mismo en la media de insuficiencia tricuspidia que ha demostrado la mejoría de estos tratamientos. La siguiente. En esta diapositiva les quiero mostrar que la tromboendarterectomía pulmonar es una cirugía de indicación tipo 1 de buena calidad para los pacientes que están bien indicados. La siguiente. La siguiente. Hay casos especiales de enfermedad tromboembólica crónica, sintomática de hipertensión pulmonar, sin hipertensión pulmonar, sí, siguen discutiendo, se sigue hablando. Generalmente estos pacientes entran en el heart team, se definen cuál es el mejor tratamiento posible. Generalmente van asociados a medicación y posiblemente a angioplastia. Después está la enfermedad tromboembólica crónica con resistencia vascular pulmonar alta, mayor de 1.500 de 1.000 dinas. En sus pacientes el pronóstico es muy malo, la morbimortalidad es altísima. Por eso estos pacientes generalmente no entran a la cirugía ya porque el deterioro cardiovascular, el deterioro del ventrículo derecho y la circulación pulmonar está muy afectada, por lo cual el riesgo de muerte es altísimo. Por eso estos pacientes se están alejando más del tratamiento quirúrgico. Y como les decía hace un rato, la obstrucción unilateral del tronco tiene una altísima chance de restenosis. La siguiente. ¿Qué tips importantes? El edema pulmonar de perfusión, la insuficiencia respiratoria asociada por hipoxia, infiltrados pulmonares, es la complicación digamos así, es la evolución natural de una cirugía de tromboendarterectomía pulmonar. Por eso el equipo quirúrgico que está a cargo de este evento no solamente es cirugía, sino es un backup de recuperación cardiovascular donde tenemos que tener ECMO como principal equipo de recuperación, tenemos que tener balón de contrapulsación, tenemos que tener óxido nítrico a cargo para poder soportar el impacto que puede generar la tromboendarterectomía pulmonar. Obviamente, el edema de reperfusión con requerimiento de ECMO, con requerimiento de balón, óxido nítrico, cada vez es menos utilizado, porque cada vez se está llevando a los pacientes más proximales, más segmentarios, y cada vez nos estamos alejando de los pacientes de grado 3 y grado 4. La hipertensión pulmonar residual, la resistencia vascular pulmonar superiores a 400 dinas a los 6 meses de intervención. Bueno, eso lo vamos a ver en el review que se presentó hace poco. Se bajó la guía de hipertensión pulmonar, y eso lo dijo Andrea en las guías, ya no es 25, sino ya es 20, y las medidas Wood ya no es 3, sino 2. Que generalmente casi todos los pacientes van a terminar con un grado de hipertensión pulmonar, pero se demostró que la clase funcional se borró, digámoslo así. Los pacientes que estaban en clase funcional 4, ya vamos a ver una tabla, los pacientes que están en clase funcional 4 pasaron a no tener clase funcional 4, sino quedarse un porcentaje pequeño en clase funcional 2 o 3, y así sucesivamente. O sea que la clase funcional es fundamental. La caminata de la marcha, el estrés de marcha ha cambiado un montón, donde ha bajado más o menos, ha bajado casi un 50% para la mejoría del paciente, pero lo más importante es los síntomas. Y las indicaciones, bueno, sigamos con la otra. Esos son los seguimientos, sigamos. Ahí demostró que los pacientes que tienen una cirugía, que con una tromboendarterectomía pulmonar, tienen una sobrevida superior a los que tienen tratamiento médico cuando está indicada. La siguiente. Dale, siguiente. Ahí mostramos lo que les acabo de decir. El grupo A y el grupo B son pacientes que tienen medidos por clase funcional. Los pacientes que recibieron tromboendarterectomía pulmonar con un seguimiento a 3 meses, ustedes ven que el paciente se olvida de la clase funcional 4, hay un 49% que se queda en clase funcional 3 y un 37% que queda en clase funcional 1. O sea que el tratamiento de la tromboendarterectomía pulmonar es evidente, al paciente lo hace sentir mejor. Otra, este es el último review, sacado en el 2022, 2023.
podemos sacar las conclusiones directamente, pasar a la siguiente. Se hicieron casi 5.500 evaluaciones de papers en todo el mundo, sacaron un gran volumen de pacientes y pudimos sacar las conclusiones, que es una mortalidad de 8.4, pasó casi al 2.2, al 2.5, depende sí o sí de la experiencia del equipo y del backup que tenga de postoperatorio. La presión ventricular derecha entre 800 y 1000 dinas es un peor pronóstico, por estos pacientes generalmente, salvo que tengan una lesión proximal evidente, se operan, pero generalmente terminan siendo operados, más tratamiento con mastoplastia distal, más tratamiento médico. La clase funcional determinante en la mortalidad, evidentemente hay pacientes que son inoperables, que no hay que llevarlos a cirugía porque es una cirugía que genera tanto impacto que los puede llevar a la muerte. La sobrevida a un año está casi el 91%, a 3 años el 89% y a 5 años mayor del 80%. A 10 años el 75%, sabiendo que hace 10 o 15 años esta patología generalmente no se operaba y la mortalidad, una vez diagnosticada, era altísima a los 3 o 2 años del diagnóstico. La mayor complicación que llevaron los equipos quirúrgicos en el edema de repercusión no fue el sangrado. Entiendan que en este tipo de patologías, una vez que salimos de cirugía, no se revierte la heparina. Estos pacientes salen con bomba de heparina, infusión de heparina, así que el seguimiento estricto del KPTT, de los drenajes es obsesivo, compulsivo, pero imagínense que ya se llegó tanto a un algoritmo de manejo que la mayor complicación es el edema de perfusión y no el sangrado. El ECMO fue el soporte en el 56%, después fue el balón de contrapulsación paralelo con el óxido nítrico. La internación promedio son 16 días. Las resistencias vasculares pulmonares bajaron más o menos entre 668, más o menos 8, a 254, y la presión sistólica pulmonar fue un promedio de 45, pasó a 25, a más o menos 13 milímetros de mercurio. Y la hipertensión residual pulmonar quedó en un 2%, más o menos el 2%, planeando nuevos procedimientos híbridos para el manejo de las lesiones distales. Esto fue lo último que les aclaré hace un rato, en donde hoy el tratamiento es híbrido cuando los pacientes son más complejos. Eso es todo. No sé si me tienen alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No.